Buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno que están conectados y conectadas, algunas caras conocidas. Muchas gracias por conectarse. Vamos a tener una noche muy interesante. Vamos a dar gracias a Dios porque hizo posible que estemos aquí todos y todas. Eh, Hoy vamos a hablar de 5 maneras de invertir en República Dominicana. Les comento que es un ciclo sobre inversión que vamos a hacer en Kiefer Consultores. Vamos a empezar con las 5 maneras, vamos a decir, digo yo, más fácil, eso ya lo dirá Cristian, y luego pasaremos a unos temas quizás más complicados. Iba a decir escabroso, pero eso suena un poco raro. Quiero comentarles así, a breve resumen, quién es Cristian Álvarez, aunque a él no le gusta mucho hablar sobre él, pero siempre uno quiere saber quién es que le está hablando, ¿verdad? Quiere saber el perfil, más o menos la trayectoria. No va a ser tan larga la intro, solo voy a comentarles que Cristian es inversionista, es mentor y consultor de empresas y emprendedores. Y aparte de que tiene mucha experiencia en el área de financiera en República Dominicana y también en otros mercados. La idea, como siempre en los webinars de Kiefers, es que el facilitador haga la presentación, que no va a ser muy larga, y entonces luego hagamos las preguntas. Pueden escribirlas en el chat o al final en la sesión lo podemos hacer con micrófonos y cámaras abiertas, porque realmente disfrutamos ver con quiénes estamos hablando y como no somos un grupo muy grande todavía, pues si quieren abrir su cámara estaría bien. Ahora les dejo con Cristian. Cristian, muchísimas gracias por aceptar la invitación y esperemos que puedan disfrutarlo y sobre todo contamos con vuestra participación. Gracias. Muchas gracias, Anabel. Gracias por dejarme participar en este webinar. Como tú decías, es algo que no va a ser tan extenso. Sin embargo, vamos a tener la oportunidad de preguntar. Voy a tratar de explicarle de manera breve y rápida algunas de las cosas que yo he experimentado en temas de inversión. Y aunque el título dice cómo invertir en la República Dominicana, es en y desde la República Dominicana, porque hay varios esquemas de inversión que vamos a ver que yo utilizo desde aquí, pero son a nivel internacional, o sea, no son específicamente en la República Dominicana. Podemos hacerlo de cualquier parte del mundo. Sin embargo, le voy a explicar cómo se hace desde aquí. Nuestro país cuenta con elementos que pueden catapultarnos a poder invertir en otros mercados y en otras regiones de manera fácil y sencilla. Entonces, eso es lo que voy a tratar de explicar. Yo realmente no hablo mucho de mí, como dice Anabel, y lo que me gusta es de una vez entrar en materia. Entonces, lo primero me gustaría decir es que no importa la fuente de ingreso, no debes dejar de invertir. En webinars anteriores siempre ha habido mucho debate sobre el tema de cuándo invertir, cómo invertir, etc. La verdad es que no importa si tú eres asalariado, autoempleado, emprendedor o lo que sea, hay algo que no deberías dejar de hacer y es dejar de invertir. Lo que crea riqueza es la inversión y además en países como el de nosotros, donde no tenemos muy seguro el futuro en temas de pensión y ese tipo de cosas, es interesante que nosotros armemos nuestro propio plan de pensión o nuestro propio esquema de lo que le llaman libertad financiera. Que como consejo le digo que traten de invertir, no importa el esquema, vamos a ver esquemas de inversión que se pueden hacer hasta con $50, $100 y vamos a ver esquemas de inversión ya más importantes. Entonces, sí les comento que pueden ir anotando todas las preguntas que voy a tratar de respondérselas. Y si no, me las pueden enviar o me pueden escribir a mi Instagram y yo voy a tratar de respondérselas. Entonces, lo primero que yo hago con las personas que llegan a mi oficina con la necesidad de que yo les dé una mentoría en el tema de inversión es que creo el perfil de inversionistas. O sea, ¿qué es un perfil de inversionista? Yo tengo que saber en qué yo voy a invertir, en qué mercado yo voy a invertir y para eso yo necesito conocerme a mí primero.
Y hay elementos como el tiempo que tengo para realizar esa tarea, los recursos que tengo para realizar la tarea, también el temperamento. O sea, cuando digo temperamento estoy hablando de inteligencia emocional, porque no es lo mismo una persona que yo le diga, que yo vea con un temperamento, eh, por ejemplo, que sea de estas personas que son muy activas, es muy difícil que pueda hacer esquemas de inversión con la bolsa que sean rápidos. O sea, porque eso se requiere de mucha paciencia, de mucha tranquilidad y de mucha espera. Entonces, es, por eso veo el tema del temperamento y también del conocimiento. Dependiendo de donde yo venga, de mi profesión, de lo que yo haga, es importante saber qué conocimiento tú tienes y dónde es más fácil empezar a invertir. Todos los esquemas que yo le voy a mencionar, o lo he tenido en un momento y algunos de ellos yo lo tengo todos, o sea, tengo unos cuantos activos ahora, porque uno no quiere decir que uno se casa con un mercado, uno se va moviendo. Entonces, el perfil de inversionista va de acuerdo o marcha con el mercado. O sea, tiene que ver, por ejemplo, lo que tengo es $1,000. Entonces, va a ser muy complicado. No quiere decir que no se pueda, pero va a ser muy complicado que con poco tiempo, con $1,000, tú quieras invertir, por ejemplo, en un mercado de real estate, que es uno de los mercados que vamos a ver. Pero, sin embargo, tú podrías invertir en un mercado en la bolsa o en la bolsa de aquí o en un fondo de pensiones, de un administrador de fondo de inversión de aquí, o puedes invertir, por ejemplo, en la bolsa de Estados Unidos, en las criptomonedas, en ese tipo de inversiones. Ya tú lo puedes hacer con $1,000. Entonces, definir, investigar y seleccionar el mercado correcto y después hacer un perfil de ese mercado para ti es importante. Eso lo vamos a ir viendo más en detalle con los mercados que nosotros tenemos a continuación. O sea, pero es importante que yo decida por dónde voy a iniciar. No quiere decir que yo me quede ahí. O sea, yo, por ejemplo, diversifico mi inversión en diferentes mercados. Yo tengo el mercado, o sea, yo soy trader, yo hago trading, tengo en el mercado de criptomonedas, tengo inversión en el mercado de real estate, que es donde yo más tengo inversión actualmente, pero es por un tema de estrategia de diversificación de mi cartera. Entonces, vamos a iniciar con el mercado de bienes raíces. Más del 65% de la riqueza mundial está concentrado en el mercado de las bienes raíces, o sea, en el real estate. Pero hay que estar muy claro con este mercado, en qué yo voy a invertir, cómo yo voy a invertir, cuál es mi perfil dentro de ese mercado. De inicio, hay tres tipos de inversión. Tú tienes la inversión para vivir, que eso no es 100% una inversión, pero vamos a decir que la compra para vivir, la compra para alquilar y la compra para vender. ¿Por qué a mí me gusta hablar de de estos tres tipos de compras? Porque se mezclan y muchas veces al inicio nosotros tratar de invertir en ese mercado cometemos el error, por ejemplo, de comprar un inmueble para rentar y diseñarlo, amoblarlo o comprarlo como si nosotros fuéramos a vivir. O tengo una capacidad económica X que me da para un inmueble en un mercado. Por ejemplo, aquí en República Dominicana hay diferentes sectores donde tú puedes, por ejemplo, si tengo una capacidad económica para comprar una vivienda de 2 o 3 millones de pesos, entonces no la compro porque yo no viviría en ese sector. Entonces, eso no es lo que importa. Lo que importa es la rentabilidad. Y eso hay que estar claro en eso. El dinero es el que habla. En la inversión es el dinero en la que habla. Yo siempre menciono una experiencia de una de las primeras personas con la cual yo tuve contacto que hizo un esquema de inversión en bienes raíces. Y esa persona hizo un esquema a muy temprana edad, invirtiendo en bienes raíces en un sector que se llama vivienda. Y él invertía ahí era porque la capacidad económica para hacer esa inversión era ahí, en vivienda. Y eran en ese momento apartamentos de 700, 800 mil pesos. Y él fue comprando uno a uno hasta que en un momento tuvo varios.
y ya ahí él logró tener una renta fija lo suficiente como para él escalar a un nivel mayor. Entonces, ojo con eso. Cuando nosotros empecemos a indagar sobre el mercado, debemos de diferenciar de que esta compra o esta adquisición o esta inversión es o para alquilar o para vender. Esa tiene diferentes características. Por ejemplo, si yo voy a adquirir un inmueble para alquilar, yo debo de definir cuál es el target que yo busco a nivel financiero, cuál es la rentabilidad mínima que yo quiero de ese inmueble. Y yo lo mido, por ejemplo, es una rentabilidad mensual. Yo no invierto en un inmueble que sea por alguna razón que yo no le pueda sacar mínimo el 1% de alquiler mensual. Esa es una regla mía que yo calculé y que ustedes, un 1% mensual es igual a un 12% anual. Hay personas que se sienten cómodas con un 7, un 8, si es en dólares, si es en pesos, pero ese es mi target. Eso es algo que tú debes definir. Claro, cuando tú defines ese tipo de targets, tú vas clasificando el nivel de riesgo que tú vas a asumir, el nivel de compromiso y el nivel de tiempo que tú vas a asumir para realizar esa inversión. Porque, por ejemplo, en la mayoría de los casos que yo consigo una oportunidad así, yo siempre tengo que hacer una remodelación, tengo que dedicarle tiempo, etcétera, etcétera, si es para renta. Pero yo también tengo inversiones que son comprar para vender. Ahí tengo la, la cara o uso el perfil de que yo tengo que ver en proyección hacia adelante, en un tiempo no muy lejano, cuál es el porcentaje de crecimiento del precio de ese inmueble. Ya sea porque el inmueble en mis manos valga más, que eso pasa, o ya sea porque yo lo remodelo o simplemente por mi espera. Me explico, a veces tenemos la oportunidad de adquirir un inmueble y ese inmueble lo adquirimos en plano. Si yo lo compré en etapa temprana y el proyecto es muy bueno, es muy posible que a la hora de que me entreguen el inmueble, yo tenga ya una plusvalía ganada y simplemente lo recibo y lo vendo. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo un inmueble que es así, o sea, que está bajo esa característica. En Punta Cana, una región muy interesante para invertir, yo vi un proyecto que era un proyecto económico que quedaba muy cerca de la playa y que estaba a muy bajo costo. Ahora, sin embargo, la característica que yo vi era que el inmueble de una habitación, el precio entre el inmueble de una habitación y el precio del inmueble de dos habitaciones era muy cercano. Entonces, normalmente debe de haber un spread de un 30% más o menos, entre 25 y 30% entre un inmueble de una habitación y una de dos. Y yo vi que era, creo que menos de un 10% esa diferencia. Para decirle los números reales, el inmueble de una habitación costaba $54,000 y el inmueble de dos habitaciones costaba creo que 62, algo así. Y yo adquirí uno de dos habitaciones porque cuando concluya el proyecto, todavía no me lo han entregado, que se acaben los de dos habitaciones, normalmente la gente va a pujar más en una zona turística por uno de dos habitaciones que por uno de una habitación, por el hecho de que en Airbnb, que es el mercado, o Booking, que es el mercado meta de esa inversión, es más factible tú tener uno de dos habitaciones de bajo costo que tener uno de una habitación de bajo costo. Entonces, la última vez que yo pregunté en cuánto se estaban vendiendo, ya yo tenía un profit de $16,000 y ni siquiera me lo habían entregado. O sea, no me lo han entregado, me lo entregan creo que en marzo o abril del año que viene. Entonces, esos son como los detalles que uno va tomando en cuenta para uno hacer una inversión en real estate. También, por ejemplo, yo tengo un inmueble que adquirí y cuando lo adquirí en una plaza que estaba muy, vamos a decir, medio abandonada. Sin embargo, yo me acerqué a la administración de la plaza,
vi todos los proyectos que yo tenía y yo proyecté que en 1 o 2 años el inmueble iba a valer mucho más de lo que valía ahora. Y adquirí 2 inmuebles realmente. Y para no entrar en el número, han casi duplicado el valor en lo que va de tiempo. Tengo como 3 años con ellos. Lo único que esos inmuebles yo los tengo enfocado para renta ahora mismo. Un tema que me gusta mucho tocar en temas de real estate es que muchas personas se ofuscan con el precio final del inmueble. Y la realidad es que para tú hacer los negocios, tú lo que debes de ver es tu capacidad financiera. O sea, la mayoría de inmuebles se adquieren con financiamiento y muchas, por ejemplo, para adquirir un inmueble de $100,000, muchas veces yo lo que necesito son $10,000. Ahora bien, ¿vamos a tener un compromiso? Sí, vamos a tener un compromiso. Vamos a tener una, vamos a tener un riesgo de que en algún momento tengamos que cubrir la cuota. Sí, eso va a pasar. Pero si tú sigues las reglas de establecer una renta de acuerdo a un target o establecer un tema de que voy a tener un profit X, cuando ya te entreguen el inmueble, es muy posible que tú solamente tengas que pagar la cuota de 1 o 2 meses, lo vendas y tuviste un profit solo invirtiendo los $10,000. Más o menos esos son los esquemas con los que yo me he manejado personalmente en temas de real estate. Realmente se puede hacer un webinar solamente de temas de real estate, incluyendo zonas targets e incluyendo otras reglas que yo también utilizo. También el proceso de búsqueda. En toda inversión hay una característica. Tiene que ser observador y paciente. Eso lo vamos a ver en todas las inversiones que vamos a ver ahora. En el real estate es igual. Tú tienes que ser paciente y tienes que ser observador. Paciente porque no te puedes lanzar a la primera oferta o al primer negocio si no cumples con todas las características, y observador para encontrar esas cosas que otros no están viendo que hacen que se aprecie tu inmueble. Aquí otro esquema de inversión. Esto es un esquema de inversión un poquito más complicado realmente, porque es un esquema que nosotros mentalmente no estamos acostumbrados. Pero no, invertir en empresas, en emprendedores y pymes es de un alto riesgo, pero también tiene una alta rentabilidad. Hay dos formas de cómo normalmente nosotros los dominicanos lo hacemos, y es que yo puedo invertir como socio y empleado. Eso quiere decir que yo voy a trabajar en el negocio, o yo quiero invertir como socio inversionista. Eso quiere decir que yo no me voy a meter en el negocio, simplemente voy a obtener una rentabilidad. Hay que tener muy claro en qué negocio voy a invertir, cómo voy a invertir y cómo va a retornar mi inversión. Porque acuérdense que somos inversionistas. O sea, no es que yo voy a emprender, yo voy a invertir. En algunas ocasiones me ha tocado invertir y participar en la ejecución del negocio, pero en temas leves, y otras veces simplemente invierto y me retornan el dinero más un interés, o me quedo con las acciones del negocio que me dan una rentabilidad conforme lo que yo he acordado. Sí, les comento que a veces, por ejemplo, yo hago contratos en los cuales es por un negocio específico. Estaba dando el ejemplo del negocio que tiene que ver con un embarque de aire acondicionado. Eso fue un negocio real, o sea, el ejemplo es totalmente real. Ellos me solicitaron una cantidad de dólares para ellos poder terminar de pagar al supidor y que se le embarcara. Pues le decía que muchas veces no nos sentimos cómodos con la inversión en pymes porque queremos tener el control. Eh, Cuando queremos tener el control, muchas veces pecamos en convertirnos en parte del emprendimiento y no en inversionistas. El inversionista tiene que tener la característica de que debe de invertir la menor cantidad de tiempo posible en la inversión. O sea, no te conviertas en un autoempleado, un empleado, un emprendedor, si tú lo que quieres es ser inversionista. Son cosas diferentes. La charla del emprendedor
ya la dimos hace como 2 semanas. Lo que pasa es que la charla no fue abierta y por eso no está en el canal de Kiefer. Generalmente los webinars abiertos los publicamos en Kiefer, pero esto fue Pero, para un cliente nuestro. entonces, programa una de emprendedor para acá. Vale. Eh, entonces, el otro esquema de inversión ya es un tema un poquito, no es complejo realmente, lo que es un poquito más sofisticado, es el tema de inversión en el mercado financiero local, el mercado financiero dominicano. Tú tienes, en el mercado financiero dominicano, tú tienes la oportunidad de invertir en la bolsa de valores. Para invertir en la bolsa de valores hay que ir a un broker. Por ejemplo, yo estoy mostrando la página de Alfa, de un broker que se llama Alfa. Aquí tú puedes ver, por ejemplo, cuál es la inversión mínima que tú necesitas y pues también te van diciendo más o menos cuáles son los perfiles de inversionista y la rentabilidad que ellos están dando. Claro, esto es un proceso en el cual tú debes de ir al broker y tener una interacción con ellos. Por ejemplo, mira, aquí tienen un rendimiento de un 11% anual a un perfil agresivo. Eso es una persona que esté decidido a asumir más riesgos. Un perfil moderado, un 9,70 y un perfil conservador, un 9,50. Es porque tú vas eligiendo en qué estructura de inversión tú quieres hacerlo. O sea, tú tienes diferentes tipos de instrumentos. Tú tienes instrumentos de renta fija, instrumentos de renta variable. Tú tienes instrumentos que son con el Estado, que a mucha gente no le gusta. Tú tienes instrumentos que son con empresas privadas. Ellos te hacen un pool de instrumentos en los cuales tú puedes invertir directamente. Este perfil tiene un perfil de 90,000 pesos en adelante, pero hay perfiles que tú puedes hacerlos hasta con $1,000 o con menos, 500 dólares. Eso va a depender mucho del perfil de inversión que tenga el broker. Otra forma es ir a la administradora de fondos de inversión. Un administrador de fondo de inversión, por ejemplo, estoy presentando la AFI del Popular. Ellos tienen diferentes instrumentos que pueden, o fondos que ellos administran. Dependiendo del fondo, te puede interesar más o menos. Estos son de renta variable. ¿Qué es la renta variable? Que dependiendo de la gestión que tenga el fondo, tú vas a tener una rentabilidad, o sea, no un monto fijo, no es un 8%, un 7%, sino si le fue bien, tú tienes una buena rentabilidad, si no le fue bien, tú no tienes una buena rentabilidad. Esto es lo más parecido que tenemos popularmente a una acción. Tú haces tu inversión, cogí un fondo al azar, tú puedes ver todos los datos del fondo, incluso datos de cuál ha sido la rentabilidad que ellos han tenido. Aquí, por ejemplo, tiene el monto de cuotas que tiene, toda la información que tiene, el patrimonio y cuál es la rentabilidad. Fíjense que ha tenido incluso rentabilidad hasta negativa. Sin embargo, en los últimos 30 días tuvo un 15,94%. Entonces, ustedes eligen el fondo, se acercan a la AFI. Casi cada institución bancaria grande, cada grupo empresarial tiene una AFI. Tú te acercas directamente, le hablas sobre tu perfil, ellos te muestran cada uno de los fondos que ellos tienen inversiones o que ellos tienen administrando, y entonces en base a eso ya tú vas tomando una decisión de si quieres invertir en ello. Algo importante que debes de tener es que siempre pregunta cuál es el tiempo en el que tú puedes reclamar tu inversión. Cuando estés hablando de los fondos, cuando estés hablando de las inversiones en bolsa, es importante saber en qué tiempo yo puedo tener mi dinero para atrás. O sea, en qué tiempo yo puedo recuperar mi dinero. Por ejemplo, yo utilizo a veces algunos fondos de inversión, algunos fondos para yo hacer ahorros, vamos a decirlo así. O sea, fondos de renta fija
que, como estos que están aquí, que son capitalizables, yo lo utilizo porque normalmente los fondos de renta fija son muy líquidos y aunque dan rendimientos bajitos, yo tengo mi dinero de vuelta entre 24 y 48 horas. Igual, cuando ustedes vayan a ver un puesto de bolsa o vayan a ver un fondo, no miren uno, mírenlo todos y busquen el que más les convenga. Esto de invertir depende mucho del criterio personal. Adicionalmente, se pueden ir por la parte más tradicional, que es la parte de ir a hacer un certificado financiero. No da mucho. Para mí no es interesante, aunque en estos días se están abriendo certificados de un 9, un 10 y hasta un 11% en diferentes bancos, que es un poco atractivo, pero sabemos que eso es por el empuje que tiene el incremento en la tasa activa, o sea, la tasa de los préstamos. Eso incrementa también la tasa pasiva. Entonces, vamos a los mercados internacionales. En los mercados internacionales tenemos como 2 o 3 vías. Yo soy trader. Esto se lleva un entrenamiento un poquito arduo, pero como trader, uno de los instrumentos que yo manejo es un índice, donde yo compro y vendo dependiendo de las fluctuaciones del mercado. Por ejemplo, miren, esto fue que yo hice una compra en este precio y vendí en el precio de arriba y ahí tuve un beneficio. Esto realmente es inversión, sí, yo lo dejo a largo plazo. Si yo lo manejo a corto plazo, no es inversión porque es como si fuera un trabajo. Sin embargo, es una opción donde tú vas a un broker y en el broker tú compras cuando está baja la acción o el índice o lo que sea y vende cuando está alta. Eso es una forma de hacerlo. Otra forma es tener posiciones fijas. Por ejemplo, este es un broker que se llama Uphold. Aquí en este broker yo puedo comprar acciones, puedo comprar fondos y puedo comprar criptomonedas. La criptomoneda la vamos a ver en otro lado. Que dentro de la compra de acciones también hay dos, y la inversión en fondos mutuos, hay dos niveles. Tú tienes un nivel alto que tú necesitas mucho capital y que te cuesta menos la operación, pero tú necesitas ese alto volumen de capital para tú ir directamente a un broker, vamos a decir, primario. Que eso ya, para eso, tú debes de hacer una serie de pasos, por ejemplo, en Estados Unidos, para tú poder acceder a esos brokers. Sin embargo, este esquema de inversión, como el que nos presenta Uphold, es un esquema en el cual yo también puedo adquirir contratos de acciones. O sea, yo puedo venir acá, por ejemplo, y en mercados buscar una acción de Apple, por ejemplo, y comprar una acción de Apple. Y esa acción de Apple tiene la característica de que yo la puedo comprar para holdear, para quedarme con ella y esperar a que me paguen mis dividendos y venderla dentro de 2 años, 3 años, cuando me interese venderla. O también tengo la opción, que por eso le explicaba ahorita del trading, de tradear con ella, o sea, de comprarla a 149 y venderla a 151. Aquí tengo, por ejemplo, la descripción del activo y con brokers como este podemos tener acceso hasta con $100. Estos brokers tú puedes hacerle transferencia, tú puedes pagarle con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito también se hace pago. Tiene un grupo de opciones que te pueden ayudar para tú poder empezar a invertir en este tipo de brokers. Una de las cosas en las que yo más trabajo son con los índices, que son fondos indexados. ¿Qué son fondos indexados? Por ejemplo, mire, este es un fondo indexado que agrupa
las empresas de China. Yo no trabajo con las empresas de China, es simplemente para darle una idea. Hay fondos que agrupan, por ejemplo, las 500 empresas de Estados Unidos. Hay fondos para las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Hay fondos que agrupan las 30 empresas más importantes de Estados Unidos, por ejemplo, el US30. En esos fondos, tú en vez de invertir en una compañía, tú inviertes en un grupo de compañías y eso hace que tu inversión sea un poquito más estable. Yo trabajo más con ese tipo de inversiones, aunque a veces me tomo la libertad de invertir en empresas directamente. Por último, yo invierto también en criptomonedas. Aquí vamos a ver criptomonedas en Binance. Binance es una plataforma que está abierta para todo el mundo. Puedes invertir hasta de $50 y tienes muchas formas de cómo invertir. Hay varios esquemas. Tú puedes invertir para holdear. Holdear es simplemente, por ejemplo, comprar Bitcoin al día de hoy, que está a 18, 19. Tú puedes comprar una parte, no tienes que comprar los $19,000. Tú puedes comprar hasta $100 de Bitcoin y venderlo cuando esté en 40, en 50, como se puso anteriormente. Eso es holdear, porque tú lo retienes, hold. Tú tienes también una forma de tú invertir esperando rendimientos, que es, por ejemplo, aquí se lo voy a mostrar aquí mismo. Yo utilizo otra página para los rendimientos, pero se lo voy a utilizar aquí mismo. Aquí, por ejemplo, yo tengo estas criptomonedas que yo la compro y me dan este rendimiento anual. O el cálculo de rendimiento es anual, o sea, un 30% anual, un 76% anual, un 19% anual y así. ¿Qué es lo importante? Es tú saber en qué proyecto tú estás invirtiendo, porque cada criptomoneda es un proyecto. Por ejemplo, AXS es un proyecto que se llama Axie Infinity, que es un juego. Vamos a decir que como un videojuego, pero está sobre la tecnología de la criptomoneda. Ellos están dando un 76%, me lo encuentro alto realmente, pero por ejemplo, yo tengo holdeada algunas criptomonedas de ese proyecto porque aunque hoy está barato, la criptomoneda no vale mucho, yo tengo la expectativa y mis análisis dan que ella va a crecer y en lo que crece estoy teniendo un rendimiento de un 76% anual. Y la otra es comprar para vender. Es muy parecido a lo que mencioné ahorita de las acciones, donde yo simplemente busco una criptomoneda que yo crea que tenga un precio en el cual, por ejemplo, mira, aquí tenemos Ethereum, que Ethereum está en 1.339 y hace poco estaba en 1.500, 1.600. Ahí en un movimiento yo me puedo ganar $200. O sea, ese tipo de inversiones son las que nosotros podemos hacer. Hay muchas más. Hay muchísimas formas de ganar dinero con criptomonedas. Ahora, todas las inversiones que he mencionado, tenemos que tomar en cuenta de que parte de nuestro perfil que tenemos que definir es nuestra aversión al riesgo. O sea, todas las inversiones tienen riesgo. Ahora, hay algunas que tienen más riesgos y otras que tienen menos riesgo. En el tema de criptomonedas, yo tengo una pequeña parte de mi portafolio. Como lo había mencionado antes, en bienes raíces es que yo tengo la mayor parte de mi patrimonio. Es precisamente por eso. Porque en tema de criptomoneda es muy volátil y no voy a arriesgar una gran cantidad, sino que voy a arriesgar una parte proporcional de mi patrimonio de acuerdo al riesgo y la volatilidad que yo estoy dispuesto a asumir para ese activo que estoy invirtiendo. Con 500, vamos a ver, con $500 tú puedes trabajar acciones, criptomonedas y fondos de inversión y puedes trabajar también en algunos puestos de bolsa. Ya para algunos instrumentos financieros, como vimos por ejemplo el instrumento que estaba presentando Alfa, tú necesitas ya más de $1,000 y para el tema de la inversión en real estate,
va a depender mucho del inmueble, pero se necesita un 10% del inmueble, que imagínense que vamos detrás de un inmueble de $5,000, de $50,000. Para iniciar necesitamos $5 o $6,000 para poder hacer el proceso. Entonces, yo diría que es como así, como lo que más requiere de inversión, que realmente es la forma, una de las formas más seguras. No quiere decir que es 100% seguro, pero es de las más seguras, que real estate requeriría, de acuerdo a tu perfil, de $5,000, $6,000 en adelante, y también está el esquema de que debe de ser viable el que tú puedas tomar el financiamiento. Después tú tienes en el mercado, en los mercados financieros locales, tú tienes instrumentos de renta fija en algunos puestos de bolsa. Tú puedes encontrar instrumentos que tú puedes arrancar con $1,000 o con $500. Entonces, ahí en los fondos también de inversión, los fondos mutuos de inversión, tú también tienes la capacidad de hacerlo con $1,500, empezar. Y después tú tienes entonces los mercados internacionales, donde tú puedes trabajar con 500, 300, $200 en temas de inversión en acciones, y en criptomonedas hasta con $50 tú inicias. Pero, por ejemplo, yo siempre pongo la criptomoneda de último porque las criptomonedas son las más volátiles. O sea, porque es un mercado nuevo, muy poca gente lo conoce, y realmente los proyectos son muy nuevos y tú estás asumiendo muchos riesgos. Pero asimismo, hemos escuchado de rentabilidades que están fuera de cualquier otro mercado en el tema de la criptomoneda. O sea, inversión en real estate, inversión en mercados financieros. Me falta la inversión en emprendimiento y empresa pyme. Bueno, una vez yo invertí en un carro de Chimi y no me fue muy bien en mi carrito de Chimi, pero invertí junto con un amigo ahí, y eso fue una inversión de $25,000, o sea, de $500. Eso va a depender mucho de cuál sea tu visión en el esquema de inversión de emprendimiento. Entonces, en resumen, hablamos de inversión en bienes raíces, inversión en emprendimientos o empresas pymes, inversión en mercados financieros locales o instrumentos financieros locales, inversión en instrumentos financieros internacionales e inversión en criptomonedas. Esas fueron las 5 maneras de inversión que hemos hablado el día de hoy.